El día de hoy comenzaremos a ver el tema de la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Y partiremos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos? Es importante entender que las estructuras civiles generalmente se cimientan sobre suelos y el comportamiento que el suelo tenga va a tener importantes repercusiones sobre la estructura. Es bien sabido por todos nosotros que un suelo que falle se puede traducir esta falla en una falla en la estructura. Entonces, ¿por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante? ¿Por qué no otro tipo de resistencia? ¿Por qué necesariamente la resistencia al esfuerzo cortante? Imaginemos lo siguiente. De una masa de suelo, vamos a hablar de un estrato de suelo, un depósito de suelo de importantes dimensiones, vamos a ver qué sucede en las partes más pequeñas de este suelo. Vamos a hablar de dos gránulos de suelo muy pequeñitos. Dado que estos granos de suelo están confinados dentro de esta masa de suelo que les estaba comentando, estos granos de suelo también van a estar sujetos pues a toda esa presión que va a tener esa masa de suelo. Esa presión vamos a traducirla en lo siguiente, en una presión de contacto que le vamos a llamar esfuerzo sigma n. Cuando una estructura falla, lo que sucede es que existe un deslizamiento de este suelo. Al haber un deslizamiento de este suelo, pues la posición inicial en la que están estas dos partículas tiene que cambiar. Y al moverse esta partícula sobre esta, en este punto, en esta interfase que tienen estas dos partículas, se desarrolla ya no un esfuerzo normal como el que vemos nosotros, sino que más bien en esta superficie se desarrolla un esfuerzo cortante. Vamos a ponerle esfuerzo cortante tau. Entonces, si estas dos partículas nunca deslizaran la una sobre la otra, significa que nunca se sobrepasa este esfuerzo cortante para el cual sucede esto que estamos diciendo. Imaginemos lo siguiente. Entenderemos nosotros que a mayor sea la presión sigma n, va a ser más difícil tratar de deslizar estas dos partículas la una sobre la otra. O sea que también el esfuerzo cortante de estas partículas depende de este esfuerzo que tengan ya inicialmente las mismas. ¿Ok? Entonces, este esfuerzo podrá ser muy grande, pero mientras estas dos partículas no deslicen la una sobre la otra, pues no va a estar en riesgo la integridad de esta masa de suelo y por lo tanto la integridad de esa estructura. Solamente en el momento en el que esta partícula desliza sobre esta, se sobrepasa el esfuerzo cortante límite que van a tener las partículas para precisamente deslizar. Entonces, respondiendo a esta pregunta de por qué la importancia de conocer la resistencia al esfuerzo cortante, es por esto mismo. Los suelos fallan por esfuerzo cortante. Al momento de que se deslizan las masas o las partículas del suelo la una sobre la otra, es ahí donde existe una falla en el suelo, entonces hay que conocer ese esfuerzo cortante para el cual este suelo va a fallar y es ahí donde radica la importancia. Veamos ahora, ¿cuáles son las implicaciones de conocer o no la resistencia al esfuerzo cortante? La seguridad de la estructura, llámese un edificio, llámese una presa, llámese un terraplén de una carretera, llámese un túnel, cualquier estructura que tenga que ver con la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, o que el suelo esté interviniendo dentro de la integridad de esta estructura, pues nosotros podemos definir o podemos nosotros deducir que la seguridad de esta estructura pues va a depender del esfuerzo cortante que va a tener este suelo. A mayor esfuerzo cortante resiste este suelo, pues más segura va a ser esa estructura. Si nosotros conocemos bien la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, podemos mitigar el riesgo ante la pérdida de vidas humanas por el colapso de una estructura. O incluso puede ser que una estructura no colapse por completo al sobrepasar la resistencia al esfuerzo cortante, sino que tenga importantes
daños a esta estructura, y pues las implicaciones económicas que vamos a tener pues también son importantes, y es por eso que es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. ¿Para qué se usa la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos? Una parte muy importante en la que utilizamos la resistencia al esfuerzo cortante es para determinar la capacidad de carga de un terreno. ¿Ok? En un terreno que vamos a desplantarnos, necesitamos conocer su capacidad de carga para conocer las dimensiones que van a tener estas cimentaciones que vamos a utilizar, llámese zapatas, llámense pilotes, llámense pilas, etcétera. No necesariamente es para conocer solamente la capacidad de carga del suelo, la resistencia al esfuerzo cortante, sino también una estructura puede ser que todavía su capacidad de carga no sea sobrepasada, pero que ya esta estructura se haya vuelto inestable, o sea que esta estructura pueda deslizar, que esta estructura pueda tener asentamientos importantes, etcétera. Entonces, estos dos son los tópicos básicos para los que nos sirve la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Vamos a desarrollar un poquito más estos dos, la capacidad de carga y la estabilidad de las estructuras, y vamos a ver cómo más o menos las vamos a utilizar. Aquí tenemos algunos ejemplos donde nosotros necesitamos conocer la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. El que quizás se nos pueda venir a la mente más rápidamente sería la construcción de edificios. Nosotros hacemos un edificio y necesitamos conocer la capacidad de carga de este terreno para diseñar su cimentación. Cuando nosotros diseñamos la cimentación para capacidad de carga, estamos diseñando esta estructura tomando en cuenta la resistencia al esfuerzo cortante. Un suelo con mayor resistencia al esfuerzo cortante va a tener diferentes o va a requerir diferentes dimensiones que uno que tenga una capacidad cortante menor. ¿Ok? Ahora, decíamos también que no solamente necesitamos la capacidad de carga de una estructura, sino también saber si esta estructura es estable o no lo es. ¿A qué se refiere con que la estructura sea estable o no lo es? Imaginemos ya no un edificio desplantado sobre un terreno tan regular como la primera figura que tenemos aquí, sino imaginemos un edificio que, aparte de que una parte de ese edificio está cimentada sobre un terreno plano, pues la otra parte esté cimentada sobre una ladera. Bueno, esta ladera nosotros tenemos que revisar la capacidad de carga que va a tener esta cimentación y la capacidad de carga que va a tener estas cimentaciones, y en mis cálculos puedo diseñar yo mi cimentación. Pero incluso cuando el suelo no me falle por capacidad de carga, este suelo puede desarrollar una superficie de falla en la que esta masa de suelo se deslice. Veamos nosotros que no se sobrepasó la capacidad de carga del terreno. Lo que sucedió es que este terreno se volvió inestable en esta parte del terreno. ¿Ok? Entonces tenemos que revisar tanto capacidad de carga como la estabilidad de este talud. Otro ejemplo en el que tenemos que conocer la estabilidad y la capacidad de carga. Imaginémonos un muro de retención como el que vemos aquí, donde tenemos un depósito de tierra, y este depósito de tierra trata de empujar al muro en este sentido. Bueno, este muro, como tiene cierta carga en esta parte, en esta parte, en esta parte, pues este muro también le genera una carga al suelo, y hay que revisar que esa capacidad de carga no se esté sobrepasando. Pero veamos nosotros la estructura que tenemos aquí. Este muro puede ser que su capacidad de carga no se sobrepase, pero pudiera ser que se desarrolle una superficie de falla curva similar a esta, en la que todo esta masa de suelo pues se venga abajo. ¿Ok? Y esto significa que, a pesar de que tenemos nuestra capacidad de carga dentro de los límites aceptables, pues esta estructura se vuelve inestable. O incluso con la fricción que se desarrolla entre la base del muro y el suelo, pues pudiera ser que este muro se deslizara también por el empuje que tenemos. Entonces también hay que revisar la estabilidad de este muro ante el deslizamiento de su base. ¿Correcto?
Además, ¿en qué otras estructuras nosotros necesitamos también conocer la capacidad de carga del terreno? Si yo voy a hacer un túnel, yo necesito conocer la capacidad, perdón, necesito conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo donde voy a atravesar este túnel. Si yo voy a hacer un muro de retención, necesito conocer la resistencia al esfuerzo cortante de este suelo para diseñarlo por capacidad de carga y para revisar su estabilidad. Si voy a hacer una excavación, obviamente las excavaciones no siempre las puedo hacer hasta la profundidad donde yo quiera. Tengo que revisar cuál es la resistencia al esfuerzo cortante para ver si mi excavación va a ser una excavación estable o no lo va a ser. Si yo voy a hacer un terraplén, tengo que revisar ese terraplén y necesito la resistencia al esfuerzo cortante. Si voy a hacer una presa o incluso si voy a hacer alguna estructura que va a estar anclada en suelos marinos, también necesito conocer su resistencia al esfuerzo cortante. ¿Cuál es la respuesta típica del suelo ante fuerzas cortantes? Veamos. Una parte muy importante de la geotecnia y de la mecánica de suelos es conocer este suelo y conocerlo mediante pruebas de laboratorio. Si yo me llevo una muestra de suelo al laboratorio y le hago pruebas, estas pruebas me van a dar a mí diferentes resultados que me van a servir para conocer la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Antes de ver cómo determinar la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, vamos a ver algunos comportamientos típicos que tienen los suelos al momento de estar sujeto ante fuerzas cortantes. ¿En qué momento un suelo está sujeto a fuerzas cortantes? Prácticamente en todo momento un suelo está sujeto a fuerzas cortantes. Si cuando yo tengo una masa de suelo simplemente en reposo, en algún lugar de esa masa de suelo se están desarrollando esfuerzos cortantes. Si yo tengo una cimentación, debajo de esa cimentación hay diferentes valores del esfuerzo cortante. A mayor profundidad el valor del esfuerzo cortante también cambia. Cuando yo estoy construyendo una presa, cuando la presa ya está construida, conforme va pasando el tiempo, etcétera, los esfuerzos cortantes tienen diferentes valores, ¿ok? Pero vamos a comenzar por cosas sencillas. Imaginemos nosotros que tenemos una muestra de suelo y la llevamos a una cajita como esta que vemos aquí, y esa cajita que imaginémonos que está en dos partes, la parte de arriba, la parte de abajo que va a ser una base fija. Esa cajita, supongamos que es de metal, nosotros metemos dentro de ella una muestra de suelo. Esta muestra de suelo, al momento de que le apliquemos una fuerza cortante, pues va a fallar por este plano de falla que tenemos nosotros aquí. Ahora, también recuerden que decíamos nosotros que el valor de ese esfuerzo cortante también varía de la presión que van a tener. Por ejemplo, como lo veíamos en esta figura anteriormente. El esfuerzo cortante para el cual estas dos piedritas van a deslizar una sobre la otra también depende de la presión que tengan estas piedras. A mayor presión, pues va a ser más difícil deslizarla la una sobre la otra. Entonces, para también conocer cómo varía ese parámetro de esa presión que hace que se retarde, vamos a decirlo de esta manera, el deslizamiento por el esfuerzo cortante, vamos a aplicar también una presión vertical, una fuerza vertical que se transmite también en un esfuerzo vertical, y al momento de que aplicamos esta carga, pues también se desarrolla un esfuerzo cortante dentro de este plano. Bueno, imaginémonos un pequeño pedacito de suelo de aquí de este plano de falla, y lo vamos a hacer un poquito más grande acá. Este pedacito de suelo que inicialmente tenía esta forma, al momento de que yo le aplico una fuerza cortante, que se traduce en un esfuerzo cortante, vamos a dibujarlo en esta parte. Ese esfuerzo cortante se desarrolla aquí, se desarrolla acá, esfuerzo cortante, ¿ok? De este esfuerzo cortante resulta esta deformación cortante que tenemos nosotros acá, ¿ok? Algo muy importante de entender es que los suelos sujetos a esfuerzo cortante
cambian su volumen. Por ejemplo, imaginemos que el suelo que ponemos dentro de esta caja es una arena suelta, como esta que vemos aquí. Una arena suelta en la que, como vemos nosotros, está una piedrita encima de la otra y su estado es el más suelto posible, por llamarlo de alguna manera. Al momento de que yo le aplico las fuerzas cortantes, las piedritas seguramente van a acomodarse un poquito más. Veamos nosotros que aquí están las piedras una sobre la otra y acá las piedritas ya están ocupando estos espacios que vemos para acá. Ya esta piedrita se deslizó de aquí, pasó para acá y se quedó en medio de estas dos, ¿no? Entonces, del volumen inicial, el volumen disminuye. ¿Ok? O sea, si yo le aplico un esfuerzo cortante a un pedazo de suelo y este suelo está en estado suelto, seguramente el volumen de este suelo, pues, es más seguro que tienda a disminuir. ¿Ok? Ahora veamos lo siguiente. Imaginemos que el suelo que ponemos dentro de esta cajita no está suelto, sino que antes de meterlo aquí, lo compactamos, ¿sí? Y ya está en su estado más compacto. Y como el suelo cambia de volumen al momento de que le aplicamos un esfuerzo cortante, pues las partículas estas que están aquí, esta partícula, por ejemplo, va a tender a encaramarse por sobre esta partícula que está por acá. O sea que al momento de que las partículas tienden a subirse una sobre la otra, va a volver al estado en el que teníamos por acá. ¿Ok? El volumen aumenta. ¿Ok? O sea, si yo le aplico esfuerzo cortante a un elemento de suelo, ¿ok? Le aplico esfuerzo cortante, el volumen que va a tener este suelo puede ser que aumente, o el volumen que va a tener este suelo puede ser que disminuya. Será muy importante entender estos mecanismos o estas respuestas que tiene el suelo ante fuerzas cortantes cuando nosotros hagamos las gráficas de esfuerzo de formación de una prueba en la que nosotros impongamos esfuerzo cortante al suelo.